En este video veremos algunos casos de gimnastas que se han lesionado en competencia y a mitad de rutina. Sin más que decir, comencemos. Ella fue seleccionada para competir en el Mundial de Montreal 2017, donde sacó 0.001 décimas menos que la gimnasta japonesa Mai Murakami. Además de que tuviera una caída en viga, ella calificó para la final de All Around y era la favorita para ganar el oro. Desafortunadamente, ella se lastimó el tobillo en los calentamientos de salto de caballo y tuvo que retirarse de la competencia unos minutos antes de la final. Ella se lastimó en su último calentamiento haciendo un Yurchenko con doble giro y cayó de lado, lesionando los ligamentos de su tobillo derecho. Pasaron muchos accidentes en el Mundial de Montreal 2017. Larissa también era una de las favoritas para ganar el oro en el All Around. Su lesión fue muy parecida a la de Reagan. Ella sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles durante el calentamiento de piso, mientras hacía una redondilla y tuvo un mal aterrizaje. La gimnasta Oksana Chusovitina mencionó que el nuevo formato de calentamiento de podium solo permitía unos minutos por aparato, lo cual no es suficiente tiempo para que la gimnasta se adapte al aparato, y afirmó que esa fue una de las razones por las que hubo más errores y lesiones de lo normal. El año 2010 había sido un año muy exitoso para la gimnasta estadounidense Rebecca Bross. Ella ganó la American Cup del 2010 y se convirtió en campeona nacional. Fue seleccionada para competir en el Campeonato del Mundo, donde ganó 2 bronces en All Around y barras, además 2 platas en All Around por equipos y viga. Desafortunadamente, el año 2011 fue difícil para ella. Tuvo una cirugía en el tobillo en noviembre del 2010. Durante el segundo día de competencia Visa 2011, su primera competencia después de la cirugía, Rebecca se dislocó la rodilla derecha haciendo un Yurchenko con doble giro. Ella seguía girando cuando aterrizó. Su pierna fue inmovilizada y salió de la arena en silla de ruedas. Ella ya no pudo terminar el resto de la competencia, pero aún así Rebecca ganó plata en piso. Ella era la gimnasta más dominante en el mundo en el año 2010. Ganó el título del mejor all-around del mundo y calificó a la final en los 4 aparatos, ganando 3 medallas de plata y el oro en all-around por equipos. En el Campeonato Europeo del 2011 pasó a la final del all-around con ventaja de casi 3 puntos, pero en su primera rotación en las finales tuvo una lesión en el ligamento cruzado mientras hacía su salto. Ella se retiró de la competencia y tuvo que dejar de competir casi toda la temporada del 2011. Unos días después le hicieron una cirugía. Ella es una de las mejores gimnastas brasileñas, pero su carrera ha estado repleta de lesiones. En el 2015, ella era una de las candidatas más fuertes para representar al equipo brasileño en el Mundial. Pero dejó de ser así cuando sufrió un desgarre de ligamento en su rodilla mientras hacía su salto en entrenamiento. En el 2017 calificó para el equipo del Mundial y se suponía que iba a competir por el All Around, pero a ella le dolía mucho la rodilla en los entrenamientos y los doctores le dijeron que no se había recuperado completamente de su lesión de hace años. Le tuvieron que hacer una cirugía y no pudo competir. En el Campeonato Nacional de Brasil en junio del 2019 tuvo la misma lesión por tercera vez en su carrera. Y tú, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre estos tristes casos. Y recuerda, si quieres un video en específico, solo pon en los comentarios. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!